comienzo entonces a esta charla denominada ¿Cómo formalizar mi negocio?, que está para ustedes el día de hoy. Comentarles que en esta charla del cómo formalizar mi negocio, nosotros hoy día vamos a comenzar con comprender de que para iniciar una empresa, nosotros no solamente revisamos la parte de creación de empresa en cuanto a figuras legales, sino que también hay que considerar otro tipo de factores, ¿ya? Y dentro de estos tipos de factores, nosotros vamos a considerar también de que hay que tener una patente, por ejemplo, para poder funcionar, hay que tener o hay que cumplir con distintos requisitos legales, como servicio de salud, servicio agrícola y ganadero, ¿cierto? Y otras variables del entorno que vamos a tener que considerar para poder iniciar una empresa. Entonces vamos a hacer una descripción general en ese sentido para poder comenzar a trabajar como corresponde, no estar cometiendo, ya sea con dolo o sin dolo, que lo voy a explicar a continuación, algún tipo de informalidad que luego permita que algún inspector municipal, algún inspector fiscal nos pueda supervisar, nos pueda fiscalizar y nos entreguen algún tipo de notificación que afecte el desarrollo normal de nuestro negocio. Vamos a hacer un comparativo entre los distintos tipos de figuras legales que existen en nuestro país y luego, en base a estas figuras legales, nosotros vamos a discriminar entre dos regímenes que hay vigentes en nuestro país y sobre los cuales nosotros podemos constituir una empresa. Entre estos distintos tipos de régimen, nosotros tenemos uno de carácter general, ¿ya? Donde la tramitación y el tiempo que se da para la tramitación es mucho más extenso, y otro que es de carácter simplificado, y que nosotros conocemos, y mañana desarrollaremos, como les comento a ustedes, de forma práctica en el sistema de Tu Empresa en un Día. Vamos a hacer un breve análisis de cuántos son las firmas que se han realizado en notaría, por concepto de firma de carácter electrónico, cuáles son las tarifas. Y las tarifas no solamente las vamos a conversar para el régimen general, para el régimen simplificado, Ley 20.659, sino que también lo vamos a trabajar para este nuevo sistema que se está implementando y que es la posibilidad de hacer todo en línea y no tener que ir a firmar, por ejemplo, al notario. Y finalmente vamos a conversar en qué consiste la firma electrónica avanzada, dónde yo lo puedo obtener, ¿ya? ¿Cuál es el costo, cierto? ¿Cómo es la tramitación? Y para eso yo lo describo en las láminas. Tal como les comentaba, en una primera instancia vamos a conversar de los distintos tipos de figuras legales. Entonces, ¿cómo lo trabajamos en esta charla? Yo les voy a ir dando características de las distintas figuras legales, voy a colocar más énfasis en alguna de ellas, en otras no tanto, como por ejemplo las sociedades anónimas. Yo no hago una gran descripción en esta charla de ese tipo de sociedades. La razón fundamental radica en que las sociedades anónimas, sobre todo las abiertas, tienen que tener a lo menos 500 accionistas o que el 10% de su capital suscrito pertenezca a 100 de ellas. Entonces, de inmediato, se nos va, ¿cierto? Se nos aleja de lo que nosotros como MIPYMES queremos generar, queremos construir. Entonces, yo la describo en este momento en términos generales, en base a cómo lo menciona esa ley, que es la ley 18.046 de sociedades anónimas en nuestro país, pero no la describo a grandes rasgos, porque si estamos hablando de una sociedad anónima abierta, cerrada o de garantía recíproca, no solamente nos va a afectar la cantidad de participantes, sino que también nos va a afectar, por ejemplo, el capital con el cual va a trabajar la firma, ¿ya? Las garantías que requiero, ¿cierto? O que se requieren para poder formar algún tipo de empresa de esta categoría. Y como les contaba, cuando yo tengo una idea de negocio, vamos a tratar de hacerlo en un lenguaje, si bien vamos a utilizar terminología técnica, me interesa que quede bastante claro. Entonces, vamos a ir armando una idea de empresa, ¿ya? Para ir describiendo los distintos tipos de pasos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera formar una panadería hoy día con ustedes,
yo de inmediato debo pensar que lo primero que tengo, ¿cierto?, es mi idea de negocio. Tengo esta idea de negocio que va a generar un modelo de negocio. Pero además del modelo de negocio, que es todo lo que, donde yo le coloco el corazón a mi idea, ¿cierto? Y que me parece fantástica, la compartí con mis familiares, con mis amigos, y a todos les pareció ideal, porque es innovador, porque es distinto, porque es una panadería que a lo mejor trabaja con harinas totalmente integrales. ¿Me explico? El modelo de negocio está. Pero esta idea de negocios también va a tener una parte más técnica, donde yo, todo lo que yo soñé, lo voy a llevar a un papel. Y en ese papel yo voy a establecer los distintos tipos de factibilidades. Y cuando hablo de factibilidad, yo tengo que estudiar 3 factibilidades distintas. Una factibilidad social, ¿cierto? ¿Hay público donde yo me quiero mover? ¿Hay alguna persona que quiera comprar este tipo de producto? ¿Ven? Entonces, cuando nosotros hablamos de factibilidad social, es el público objetivo al cual yo espero, yo quiero llegar. ¿Ven? Luego de eso, voy a ver una factibilidad técnica. ¿Cuento yo con todas las maquinarias para poder trabajar? ¿Cuento yo con los permisos respectivos? ¿Me puedo instalar yo con una panadería en el lugar a lo mejor donde yo vivo, que es donde yo quiero implementar esta idea de negocio? Y finalmente, me voy a preguntar también por una factibilidad económica. Mi idea de negocio es súper buena, ¿ya? Es bastante buena, yo la estudié, pero después la pregunta va a ser, ¿es rentable su idea de negocio? ¿Es realmente esta idea de negocio la posibilidad de salir adelante? ¿Puedo proyectar yo un buen flujo de caja con esta idea de negocio? Entonces, cuando nosotros queremos formar un negocio nuevo, tenemos que considerar todas esas variables en una primera instancia. Yo armo un proyecto, ¿ya? Yo esta charla la he dictado antes para este centro, para nuestro centro de negocios Cercotec, y yo le ofrezco a las personas muchas veces el entregarles un formato, ya que se entregan a través de nuestra persona que nos está coordinando, ¿cierto?, la actividad, en este caso Marcela. Yo les hago llegar a los participantes sin ningún problema un modelo de cómo llevar a cabo, tomar su idea de negocio, su modelo de negocio, y llevarlo a cabo, el tomarlo y el ponerlo en un papel, el escribirlo. ¿Cómo lo hacemos? Les entrego ese formato. ¿Por qué? Porque como les digo, la idea puede ser súper buena, ya puede ser atractiva, innovadora, porque ahora lo que más se está buscando, ¿cierto?, es que rompa esquemas, pero ¿está cumpliendo con los objetivos económicos, por ejemplo? Eso es lo que tenemos que analizar. Y también entender de que nosotros tenemos que cumplir con otro tipo de permisos también. Sigamos con nuestra panadería. ¿Qué tipo de permisos tienen que tener? En primer lugar, servicio de salud, ¿cierto? ¿Qué me va a pedir el servicio de salud? Distintos tipos de requisitos. Requisitos como, por ejemplo, que los pisos y las paredes sean lavables, ¿cierto? Que tenga ductos de ventilación, que los mesones sean de acero inoxidable, que las ventanas, cuando yo las abra, no queden en contacto directo con el aire que está afuera, para que no entre nada y no salga nada que no corresponde. Entonces vamos a tener que colocar una serie de mallitas dentro de las ventanas para poder cumplir también con ese requisito, ¿cierto? Que la persona que está elaborando el pan esté en un lugar separado del local de venta y que la persona que elabora el pan no sea la misma, ya bajo ciertas condiciones, es decir, que no exista una contaminación cruzada entre lo que es el área de producción y el área de ventas, ¿sí? No podemos nosotros tomar dinero y luego pescar y cortar la cecina que acompaña el pan. También el entender de que los basureros no pueden estar en el mismo sector de donde están ubicadas, por ejemplo, el área de producción. Yo tengo que tenerlos aparte. Los basureros tienen que ser con tapa. ¿Se dan cuenta? Es una cantidad de requisitos con los cuales yo voy a tener que cumplir. ¿Por qué? Porque yo necesito de este permiso y tenerlo visible, ¿cierto?, para próximas fiscalizaciones.
yo voy a cumplir con los requisitos del servicio de salud y luego de esto voy a llevar un cuadernito para que ellos me lo timbren, el cual va a estar debidamente foliado, y en ese cuadernito se van a hacer todas las anotaciones de las fiscalizaciones sobre mi negocio. Entonces, dependiendo del tipo de negocio que yo quiera formar, ya si es un restaurante, por ejemplo, me voy a preguntar, de inmediato, ¿el restaurante es para servir o para llevar? Porque si es para servir, tengo que tener un baño para hombres, a lo menos, ¿cierto? Un baño para hombres, un baño para mujeres y un baño para el personal. Entonces, todos estos requisitos los establece el servicio de salud, ¿ya? También tengo más material de eso por si necesitan, todo lo canalizamos a través de Marcela, ¿ya? Pero la idea es apoyarlo con todo lo que tenemos que cumplir. ¿Por qué les digo esto? No es la finalidad echar abajo su idea de negocio, ¿ya? No es la finalidad. La finalidad es que ustedes cuando estén desarrollando su idea de negocio, no se encuentren con problemas. No digan, llegué hasta el paso número 3 y ahora me arrepentí porque siento de que es tanto lo que me están pidiendo que me desmotiva. No es la finalidad es que ustedes tengan claro de antes de comenzar un negocio cuáles son todos los requisitos con los cuales tienen que cumplir, dónde tienen que hacerlo, con quién tienen que hablar, cuánto tiempo tarda, ¿ya? Y así como los permisos del servicio de salud, nosotros también tenemos que tener, por ejemplo, permisos de carácter municipal. ¿Cuál es nuestro permiso de carácter municipal con el que trabajamos? ¿Cierto? Es la autorización de la patente respectiva. Y en temas de patentes nosotros podemos tener 4 patentes distintas, ¿ya? Eso lo rige la ley 3063 y en la cual lo que indica es que nosotros vamos a tener que tener, dependiendo del giro del negocio, patente comercial, que es para comprar y revender, patente industrial, que es para fabricar, no nos olvidemos de mi idea de negocio que era una panadería, entonces voy a tener que tener esta patente industrial, patente profesional, ya en el caso, por ejemplo, que yo sea a lo mejor un contador, un ingeniero que voy a prestar asesoría, puedo tener una patente profesional, y siempre y cuando tenga un negocio establecido, patente profesional. Y lo otro es una patente de alcoholes. Segunda idea planteada previamente, un restaurante. El restaurante se rige por patentes de alcoholes, ley 19.025, ¿ven? Entonces, de inmediato yo tengo que pensar, ¿cuál es mi idea de negocio? Mi idea de negocio era una panadería, patente industrial. La patente industrial, si bien a través de escritorio empresa, ya que también nosotros mañana lo vamos a revisar, lo vamos a recorrer un poquitito para que lo conozcan. Tu escritorio, escritorio empresa permite pedir patente, solicitar patente a través de esa línea, la patente industrial requiere de otras tramitaciones y voy a tener que hacerlo en la municipalidad como corresponde. ¿Cuál es la tramitación distinta que requiere esa obtención de patente en particular? Es el tener una autorización de la DOM, que es la Dirección de Obras Municipales, para poder establecer una empresa en ese sector donde yo estoy ubicado. Van a verificar, por ejemplo, si yo estoy cumpliendo con la normativa, si no estoy contaminando y si existe una factibilidad social para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Ven? Entonces, voy a tener también que cumplir con este permiso municipal. Registro en el servicio agrícola y ganadero. Fundamental también para quién o para quiénes. Las personas que vendan, ya que compren y vendan alimento para animales, tienen que tener un registro en el SAC. Las personas que tengan patente de alcoholes en sus distintas categorías. A lo mejor ustedes han escuchado que las patentes de alcoholes se dividen por letras, ¿cierto? Letra A, B, C, y cada letra, de ahí siguen hacia adelante, cada letra va a tener A1, 2, 3 y va teniendo una numeración. ¿A qué se refiere eso? A que cada patente tiene un origen, ¿cierto? Y una utilización específica. Y nos sirve para todo. Por ejemplo, si yo tengo una patente de restaurante y mañana quiero hacer una peña folclórica, no me sirve. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la patente de restaurante es para restaurante y para yo tener una peña tengo que tener
letra de la clasificación de esta ley de alcoholes como peña. ¿Ven? Y en esa ley, la 19025, están establecidos todos los giros, ya todas las actividades, todos los objetos a los cuales se puede dedicar una empresa y que requieren este tipo de permiso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pensemos que yo tengo un restaurante, mi segunda idea de negocio. Voy a tener que tener permiso del Servicio de Salud, permiso municipal y hacer la comunicación, ¿cierto?, de este registro al SAC. El costo de eso radica en 0,14 UTM y se paga solamente una vez. ¿Y para qué nos va a servir? Para quedar registrado de que estamos cumpliendo con la norma de que toda patente de alcoholes tiene que quedar debidamente registrada. Esto rige no solamente para las empresas que venden alcoholes, sino que también para las empresas que fabrican productos que están relacionados con alcohol, ¿ya? Y también para productos, para que no pensemos solamente en alcoholes, también para productos que deriven del área agrícola y del área ganadera. También nosotros vamos a conversar que hay que tener un registro denominado o que está relacionado con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC. Y es, por ejemplo, en los casos en los cuales yo tengo una empresa de venta de gas licuado. En ese caso tengo que estar inscrita. Si no estoy inscrita, no tengo esa autorización, claramente no puedo funcionar. ¿Y cuáles otros permisos voy a tener que tener? Tengo que seleccionar de acá arriba todos los que a mí me correspondan. No menos importante también, tenemos que hacer un registro en la INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. ¿Cuándo sucede esto? Vuelvo a mi idea original de la panadería. Pensemos que esta panadería va a trabajar con harina de almendras, con harina de castaña, con productos especiales, distintos, sabores originales. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero a lo mejor registrar dentro del INAPI la marca de mi producto, ¿ya? Quiero establecerlo y dejar establecido que son productos distintos. ¿Por qué es importante este registro? Mañana también nosotros vamos a verificar que las marcas también van a tener que tener una revisión previa y que se pueden inscribir. Y es súper importante porque este proceso va a permitir que más adelante, si a mí me va bien y yo me quiero expandir, por ejemplo, mi marca ya va a estar debidamente registrada. Y yo incluso, si ya no quiero trabajar más con esta marca, la puedo vender. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Benedictino? ¿Se acuerdan? Benedictino es una marca totalmente nacional y que fue comprada por la empresa Coca-Cola. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? Ellos crearon una idea de negocio, midieron las factibilidades y era bastante buena, pero ellos no podían alcanzar un mercado como el que alcanza una empresa grande como es Coca-Cola, ¿cierto? O como es Pepsi. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? Vamos a establecer una forma de poder atraer a compradores de esta marca. Y tomaron una forma bien particular que era dejar sus botellas en las calles, en los basureros de ciertas personas y daba la intención, ¿cierto? O daba la idea que esta empresa lo que quería hacer, ¿ya? Lo que quería hacer, estaba leyendo el chat, disculpen, por eso me demoré un poquitito. Lo que quería hacer esta empresa era dar a entender de que este producto estaba siendo bien vendido dentro de nuestro sector. Entonces Coca-Cola finalmente, ¿qué fue lo que hizo? Le llamó bastante la atención y compró esta marca. La compró, le pareció bastante importante, pagaron por ella un precio superior al valor de mercado de esta marca. ¿Y a qué se debe esto? A que ellos midieron todos los flujos futuros que podría generarle la venta de este nuevo producto. Y realmente les fue bastante bien. Ustedes ven, yo estoy hablando un par de años atrás, ustedes han visto de que esta marca está muy bien posicionada en el mercado y todo resultó de qué. ¿Por qué llegué a esto? Porque nosotros habíamos conversado previamente, ¿cierto? Habíamos hablado, disculpen, ahí está, habíamos hablado previamente del registro de la INAPI. Invertimos un poco de tiempo, invertimos un poco de dinero, ¿cierto? Pero la finalidad es dejar nuestra marca registrada.
Y finalmente, en cuanto a consideraciones generales, nosotros también tenemos el Servicio Nacional de Aduana. ¿Por qué es importante? Porque nosotros también muchas veces queremos comprar y revender productos y productos que traemos desde el exterior. Y tenemos que entender de que cuando traemos productos del exterior, el costo de este bien no está solamente relacionado al precio de compra del bien en el extranjero, sino que también tenemos que considerar que van a haber fletes y seguros asociados, y que nosotros conoceremos como el famoso costo CIF, ¿ya? Entonces, en primera instancia, entonces, ¿con qué nos quedamos? Que no solamente esto se trata, al formalizar el negocio, de escoger la mejor figura de carácter jurídico, ¿ya? Porque vamos a hacer una distinción entre persona natural y jurídica para que les quede bastante claro. Recuerden que pueden hacer todas las consultas que necesiten, ¿ya? Pero también, aparte de estos requerimientos de carácter técnico que les mencioné, ¿cierto? De la definición de la figura jurídica, tenemos que considerar también otros factores. Lo primero que hacemos para poder comparar estos sistemas de empresa es que tenemos que entender de que hay dos distintos tipos de personas en nuestro país. Me explico, para que quede bien clarito. Vamos a nosotros a distinguir que para poder trabajar y crear una empresa, nosotros podemos hacerlo como personas naturales, es decir, con nuestro mismo RUN, ¿cierto? Con nuestro mismo número de cédula de identidad, o crear una persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas? Disculpen. La diferencia fundamental entre ambas, además de que radica en que la persona natural, su RUN, rol único nacional, va a ser igual a su rol único tributario, la diferencia va a radicar en el tipo de responsabilidad que yo tenga en cada uno de los casos. Por ejemplo, cuando yo soy una persona natural y quiero abrir un negocio, yo no debo preocuparme, por ejemplo, de tu empresa en un día, ¿cierto? No debo preocuparme de un régimen de carácter general. ¿Por qué? Porque si yo hoy día, por ejemplo, Carmen Veloso, quisiera crear un mini market, ¿ya? O quisiera crear un almacén de provisiones, más fácil todavía porque el mini market vende alcoholes, por eso lo cambié. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo mi idea de negocio y me voy directamente al servicio de impuestos internos. Llego al servicio de impuestos internos, incluso ni siquiera voy para allá, lo hago a través de la página. Coloco en la página, coloco mi RUN, solicito clave, ¿ya? Y luego de eso, creo y genero mi inicio de actividades. ¿Me va a preguntar por el giro al cual me voy a dedicar? Lo voy a anotar, ¿cierto? ¿Me va a preguntar si quiero emitir factura? Si le coloco que sí, me va a decir que van a comprobar, ¿cierto? Van a verificar la ubicación del local y estaríamos ok con el inicio de actividades. ¿Se dieron cuenta? Fue bastante corto. Esto no significa que yo no tenga que tener patente, por ejemplo, o que no tenga que tener permiso de salud. No estoy diciendo eso, sino que estoy hablando que para ya crear esta empresa, el darle una forma, lo que yo hago no es crearla por un régimen general o por un régimen simplificado, sino que la voy a crear directamente en el servicio de impuestos internos. También yo le voy a colocar, por ejemplo, que el capital de mi empresa van a ser 500.000 pesos. ¿Qué es lo que significa eso? Impuestos internos en ningún momento me va a decir, oiga, tráigame los 500.000 pesos, los voy a contar. Eso no va a pasar. No tengo por qué comprobarlo, no tengo que hacerlo específicamente, ¿ya? Pero sí nos va a pedir de que trabajemos, ¿cierto?, como empresa unipersonal, o también denominada como microempresa familiar. Ahora, yo les conté que era más simplificado, les dije de que era mucho más simple y más rápido, pero ¿dónde está el problema fundamental de este tipo de figura que nosotros tenemos acá, de persona natural? Radica en que la responsabilidad, en el caso que a mí me vaya mal, va a ser total.
yo voy a tener que responder con todos mis bienes. No nos olvidemos, dije, coloqué un capital de 500.000 pesos. Voy a comenzar el negocio, estoy un tiempo, no me va tan bien como yo esperaba, debo 1.000.000 de pesos. ¿Cómo los pago? La forma de pagarlo va a ser, la empresa tiene los 500.000, si bien no los tiene, cierto, tangibles, lo tiene en muebles, lo tiene en mercadería, las puede vender. Pero me faltan otros 500, ¿de dónde los voy a obtener? Los voy a obtener a lo mejor de mi sueldo, porque yo tengo a lo mejor un sueldo y este negocio era adicional, voy a tener que pedir un préstamo, voy a tener que vender cosas de mi casa. ¿Y por qué sucede esto? Porque si yo pierdo, no solamente voy a perder lo que yo tengo, ¿cierto? Lo que tengo en el negocio, sino que también voy a tener que perder lo relacionado con mi patrimonio personal. Entonces, la persona natural, finalmente, ya, y disculpen que sea tan reiterativa, pero la idea es que quede todo clarito para que podamos escoger la mejor figura jurídica, ¿ya? O la mejor figura para ustedes como empresa. Cuando yo voy a escoger una figura, tengo que idealmente escoger una que limite mi responsabilidad. ¿Y que la limite a qué cosa? Al monto del dinero que yo tengo como empresa y no toque mi patrimonio personal. Porque cierto que nuestro patrimonio personal no solamente es de nosotros, sino que nuestro patrimonio, detrás de ese patrimonio personal hay una familia, hay un hogar que se ha constituido, hay una casa que con esfuerzo hemos comprado, un auto a lo mejor que con esfuerzo hemos adquirido. Entonces la idea es que si a nosotros no nos va tan bien por distintas razones, es que nuestro patrimonio propio no se vea afectado. Con esta figura legal de persona natural, esto sucede. Es decir, mi patrimonio de empresa va a estar totalmente afectado. En cambio, si nosotros lo que creamos es una persona jurídica, me va a cambiar completamente la situación. Cuando hablamos de persona jurídica, nosotros vamos a hacer distintos tipos de distinciones. Entonces, yo esto solamente lo voy a hablar a nivel general y ahora se los voy a explicar así como corresponde. En estos recuadros que ustedes pueden ver acá, en una primera instancia, yo hago dos comparativos, ¿ya? Y en estos comparativos nosotros tenemos la empresa individual, que les describí a ustedes como persona natural, y tenemos a continuación la empresa individual, pero de responsabilidad limitada, y que está regida por una ley, que ahí aparece por si usted, ¿por qué les coloco la ley? Las leyes sobre las cuales se construyen las empresas, se establecen estos distintos tipos de regímenes para poder trabajar, son muy cortas, ¿ya? Y aparte no son tan complejas de entender. Entonces, ¿a qué los invito yo? Si les interesa alguna figura en particular para poder constituir su empresa, busquen esta ley, búsquenla y descárguenla siempre desde la Biblioteca del Congreso Nacional, bcn.cl, y ahí van a poder obtener la información de primera fuente, ¿ya? Ya describimos nosotros la empresa de carácter individual. Les dije a ustedes, ¿cierto?, de que vamos a ser únicos dueños, porque por eso se denomina empresa individual. Vamos a trabajar con nuestro mismo root. La responsabilidad de nosotros va a ser totalmente ilimitada, es decir, si nos va mal, respondemos con todo lo que tenemos, sea propio o sea de la empresa. La cantidad de giros que yo puedo desarrollar, y con giros, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros creamos un negocio, a nosotros nos preguntan, ¿a qué se quiere dedicar usted? ¿Qué quiere hacer? Mire, la verdad, yo quiero hacer una panadería, idea original. Ya, busquemos la panadería. ¿A qué se refiere con buscar la panadería? Ustedes, por favor, googlean, busquen, ¿cierto? Y coloquen giros de actividad económica. ¿Ya? Googlean entonces y colocan giros de actividad económica. ¿Por qué es importante eso?
porque de inmediato les va a arrojar un listado donde aparecen todos los giros, ¿ya? O todos estos a qué se va a dedicar una empresa. Y van a buscar efectivamente donde diga panadería. Y panadería al costado va a tener asociado un código. Ese código es el que a mí me interesa, porque ese código se le denomina código de actividad económica. Cuando nosotros somos una empresa de carácter individual, la cantidad de giros que yo tenga van a ser ilimitados, todos los que yo quiera, ¿ya? Ilimitados, yo le coloco un asterisco, ¿por qué? Porque si ustedes miran el formulario 4415, con el cual se crea esta empresa en el Servicio de Impuestos Internos, de todas formas tiene un límite y nos permite, por ejemplo, escoger un giro principal y el resto serán todos giros de carácter secundario. Si yo creo esta empresa a través del formulario 4415, pero ahora dentro de la página del Servicio de Impuestos Internos, y ustedes lo hacen hoy día, por ejemplo, estoy especulando una idea de negocio, no nos olvidemos, nos va a permitir un máximo de 7 giros, 1 principal y 6 de carácter secundario. Cuando yo establezco, y esto es como un consejo general que yo les entrego, cuando yo establezco giros para una compañía, de inmediato debo entender que los giros que yo voy a escoger son los que voy a utilizar hoy y los que voy a utilizar mañana. ¿Me explico mejor? Por ejemplo, yo hoy quiero una panadería, pero en 2 años más yo también quiero que esta panadería sea panadería, roticería, y más adelante a lo mejor le voy a agregar el giro de librería. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? De inmediato la creo como panadería, roticería y librería. ¿Por qué les planteo esto? Porque o si no, si yo solamente le coloco la panadería el día de hoy y mañana quiero colocar la roticería, voy a tener que informar y generar un formulario RIAC a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, una modificación de estas actividades. Y si bien se puede, no nos olvidemos que hasta el día de hoy, todas las boletas de venta están hechas de carácter manual en la mayoría de nuestras empresas, y si yo timbré, por ejemplo, 20 talonarios, voy a tener que destruir los talonarios que no ocupé, y voy a tener que volver a mandar a hacer nuevos talonarios. Entonces, de inmediato, como yo no tomé una buena decisión desde el comienzo, ¿qué es lo que va a pasar? Más adelante, cuando yo quiera tener mi negocio, voy a tener que hacer cambios en los periodos. Y esa no es la idea. La idea es que cuando yo genero una idea de negocio y la plasmé en el papel, de inmediato plasmo todo lo que necesito y me evito a posterior tener que estar haciendo modificaciones, porque yo proyecté mi idea de negocio. ¿Ven? Cuando yo creo una empresa individual, como estoy trabajando con mi mismo RUN, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a poder tener solamente una empresa, porque mi RUN, ¿cierto? Es único. Y además, como la empresa individual es una persona natural con giro comercial, es decir, soy yo misma que tengo un negocio, en palabras lo más simple posible, ¿qué es lo que va a pasar? Tu empresa en un día está hecho para constituir personas jurídicas, no personas naturales. Entonces, tu empresa en un día no lo voy a ocupar. ¿Cuál era el problema de esta situación que tenemos acá? El problema radica fundamentalmente en que si a mí me va mal, yo tengo que responder con la totalidad de mis bienes. Vamos con la segunda figura legal, que es como el comparativo de la anterior. O mejor dicho, esta empresa individual de responsabilidad limitada que tenemos acá se creó con la finalidad de mejorar a la empresa individual que existía. ¿Por qué? Porque es bastante desmotivante, por ejemplo, formar un negocio. Ustedes me entienden, está muy sacrificado hoy en día. A lo mejor ustedes pueden tomar un finiquito, el dinero un finiquito, o a lo mejor pedir un préstamo para tratar de surgir y tener un negocio. Entonces, perderlo todo y perder incluso más allá de lo que yo aporté, no es la idea. Entonces, ¿qué era lo que pasaba?
dijeron hay que mejorar este sistema. Y de esa forma nació la empresa individual de responsabilidad limitada, o conocida también en el mercado como EIRL. Entonces, cuando nosotros hablamos de mejorar esta figura legal, nosotros de inmediato decimos, también va a estar administrada por su propio dueño, ¿ya? Pero lo interesante es que la responsabilidad que va a recaer sobre usted va a ser totalmente limitada. ¿Y cómo llegaron ellos a esta conclusión? Porque ya esta empresa nueva no va a funcionar con el mismo RUN de la persona. Es decir, para efectos legales, Carmen va a ser Carmen, ¿cierto? Con su RUN como persona natural, y la empresa se le va a entregar un RUT, un rol único tributario. Entonces va a ser totalmente distinto para ambas situaciones. Si yo pierdo, si a mí me va mal, solamente respondo con lo que yo tengo como empresa. Y mi patrimonio personal no va a ser tocado. Entonces, de inmediato, lo que está haciendo esta ley 19857 es proteger el patrimonio personal de este contribuyente. ¿Dónde radica la limitación también? La limitación radica en que en el caso de empresa individual de responsabilidad limitada, la cantidad de giros que yo puedo desarrollar, que ya se lo había explicado previamente, van a ser solamente un giro. Entonces tienen que escoger el giro que está más acorde, ¿cierto?, a la empresa que ustedes quieren crear. Lo interesante de esta figura legal, ¿sí?, plantearles de que permite crear todas las empresas individuales de responsabilidad limitada que ustedes requieran. Yo puedo tener, por ejemplo, como Carmen, puedo tener 5 empresas individuales de responsabilidad limitada. Y no hay ningún problema. ¿Por qué les digo que no hay problema? Porque el RUT que impuestos internos, o mejor dicho, en primera instancia, como lo puedo hacer por tu empresa en un día, el RUT provisorio que me va a entregar este formato va a ser uno distinto para mi empresa 1, otro distinto para mi empresa 2, y así hasta llegar a mi empresa número 5. ¿Ven? Eso es lo que nosotros conversamos. Ahí sí. En cuanto a, vuelvo atrás, ahí está. En cuanto a empresas de carácter individual. Pero también existe la posibilidad que yo no solamente me quiera constituir como persona natural, ¿cierto? O como único dueño, sino que también a lo mejor yo quiero formar una sociedad con alguien más. Si yo quiero formar una sociedad con alguien, tengo varias opciones disponibles. Y dentro de estas opciones también tenemos un sistema que yo podría decirle a ustedes que es como la primera normativa y la segunda que es la mejorada. Tal como yo había descrito, incluso tienen el mismo orden en las láminas, tal como ustedes pueden apreciar ahí. Tenemos un empresario individual de responsabilidad limitada, que sería la mejora de la normativa anterior. Acá también lo tenemos especificado de la misma forma. Es decir, tenemos una sociedad comercial, ¿cierto? Y una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Puesto que la cantidad de dueños al ser sociedad va a ser de un mínimo de 2, ¿cierto? Pero la diferencia fundamental radica en el tipo de responsabilidad. Puesto que en el caso de una sociedad comercial, ¿cierto?, una colectiva comercial, la responsabilidad que tienen los dueños va a ser de carácter ilimitado. Es decir, tal como lo expliqué en el empresario individual, si ustedes como sociedad lograron reunir 5 millones de pesos, ¿ya?, pero la empresa, esta sociedad comercial, no les fue bien, ya tuvieron un mal pasar por distintas razones, y deben 8 millones de pesos, la empresa va a cubrir los 5 y los otros 3 millones restantes van a tener que ser cubiertos con el patrimonio individual de cada uno de los dueños. ¿Ven? Adicionalmente, comentarles que este tipo de formato de sociedad no está disponible por lo que nosotros vamos a trabajar mañana, que se llama Tu empresa en un día. Y cuando yo digo que no está disponible, ¿qué es lo que va a obligar?
va a obligar a tener que contratar un abogado, ¿cierto? A tener que hacer una escritura, a tener que generar un registro de comercio, a tener que realizar la respectiva publicación de la sociedad en el diario oficial. Toda esa cantidad de pasos tremendos que pueden demorar 60 días, yo podría ahorrármelos con una sociedad que se pueda crear por tu empresa en un día. Que si bien toma el nombre de tu empresa en un día, lo que yo realmente me demoro es lo que nosotros nos vamos a demorar mañana en crearla a través del sistema. Estoy hablando fácilmente de 1 hora y todo lo hago en línea. ¿Se dan cuenta? Las facilidades están para que formemos una empresa. Lo que tenemos que tener cuidado, lo vamos a ir viendo bien con detalle y lo vamos a ir marcando, puesto de que el modificar una sociedad después es un procedimiento un poco más complejo y más largo en la cantidad de tiempo que tenemos que esperar. Entonces, ¿a qué los invito yo? A que hagamos las cosas bien desde un comienzo. Miremos ahora, por favor, la sociedad de responsabilidad limitada. Cuando yo hablo de una sociedad de responsabilidad limitada, bajo la ley 3.918, yo los invito a ¿qué? A ver cómo mejora la sociedad de carácter comercial. ¿Por qué les digo esto? Porque tal como ustedes pueden apreciar acá, lo que nos cambia a nosotros es la responsabilidad. Queremos formar a lo mejor una empresa con nuestra familia, con alguien en particular de nuestra familia. ¿Qué nos convendría? Una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué nos conviene esa figura legal? Porque la responsabilidad, si a mí no me va tan bien, lo ideal es que nos vaya excelente, ¿cierto? Pero tenemos que plantear todos los escenarios. Si el escenario no es un escenario positivo y yo termino a lo mejor mal posicionada y tengo que pagar las deudas, voy a pagar efectivamente por lo que yo tenga como patrimonio dentro de la compañía y no voy a tener que afectar mi patrimonio de carácter personal. También la sociedad de responsabilidad limitada es una empresa que se puede crear por el registro de tu empresa en un día, lo cual no nos olvidemos que no lo permitía la sociedad, ¿cierto?, colectiva comercial. Hemos descrito hasta el momento 4 figuras. De las 4 figuras de carácter como personas jurídicas, ¿cierto? Y una de carácter como persona natural. Pasamos ahora también a conversar de las sociedades en comandita. Estas sociedades en comandita cambian un poquitito el formato. ¿En qué sentido? Vamos a presentar 2 opciones distintas. Una sociedad en comandita de carácter simple y otra de carácter o relacionada con un patrimonio en acciones. Esa es la diferencia fundamental entre las dos. ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de esto? Es que acá divide a los participantes y dice, en ambas es lo mismo, por eso que lo voy a utilizar de forma indistinta. Lo único que cambia entre estas 2 personas jurídicas es en la forma en la cual se divide su capital. Por ejemplo, en el caso de la sociedad en comandita simple, nosotros estamos hablando de un capital social, un capital que fue proporcionado en dinero. En cambio, en una sociedad en comandita por acciones, el capital se divide en títulos de dominio que se le llaman acciones. ¿Ven? Igual hay un dinero detrás, pero ahí lo más importante son los títulos de dominio. ¿Dónde radica la diferencia fundamental de estos 2 tipos de sociedades? La diferencia respecto a las otras sociedades que vimos nosotros es que ahora vamos a tener socios distintos, uno gestor y el otro comanditario, o los otros comanditarios. ¿Quién es quién? El gestor va a ser el que administre esta empresa, pero no va a aportar nada de capital. ¿Qué es lo que aporta este participante? Este participante va a aportar solamente su trabajo, la administración de la empresa, pero no va a aportar capital para esta firma. En cambio, los socios comanditarios van a aportar todo el capital y no van a participar de la administración. Entonces, tomando esas características,
nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que la responsabilidad de cada uno de estos participantes tiene que ser distinta. Y nos vamos a percatar a lo mejor que el socio gestor de la firma va a aportar su trabajo y va a tener una mayor responsabilidad. ¿Por qué una mayor responsabilidad? Y una responsabilidad ilimitada. Esto se debe a que este gestor lo que va a tomar es el dinero de otros y lo va a trabajar, ¿cierto? Y los comanditarios que no van a participar de la administración, que a lo mejor al gestor le están pidiendo un porcentaje de utilidad, ellos van a tener una responsabilidad limitada, es decir, solamente hasta el monto de su aporte. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué desglosa o por qué divide entre responsabilidad ilimitada y responsabilidad limitada? Esta división se produce simplemente porque el gestor está tomando el dinero de otras personas para poder constituir una empresa. Y podría perfectamente decirle, oiga, ¿sabe qué? Nos fue mal con el negocio, perdieron la totalidad de su capital. Entonces, para que tenga una motivación para que el negocio funcione, la responsabilidad en estos casos va a ser de carácter ilimitada para el gestor y de carácter limitada, es decir, solamente con lo que aportaron en el caso de aquellos comanditarios, que son, insisto, los que aportan solamente capital. ¿Cuándo se da esto, por ejemplo? A lo mejor ustedes están tratando de imaginarse un tipo de sociedad que tenga este formato. Y muchas sociedades de médicos, ya de enfermeras, de profesionales del área de la salud, que forman empresas, ellos se dedican a trabajar, ¿cierto? Colocan el capital, tienen su consulta médica, cada uno arrendaron un local y tienen un administrador. De esa forma lo trabajan. Ellos no están preocupados de la administración, están preocupados de hacer bien su trabajo, pero no se preocupan más allá de cómo está yéndole al negocio. La persona encargada de eso es el socio gestor, que lo más probable es que sea una persona que esté ligada al área de la gestión. La cantidad de giros que yo puedo tener en este tipo de empresas va a ser de carácter ilimitado y tal como conversábamos previamente, cuando yo hablo de ilimitado, estoy conversándole a ustedes de giros hasta 7, ¿cierto? Que yo les comentaba que aparecían en la página del Servicio de Impuestos Internos. Las sociedades en comandita no pueden ser creadas por tu empresa en un día y tenemos que crearlas, ¿cierto?, a través del régimen de carácter antiguo. Y vemos dos finales, pero me centro solamente en una porque ya les describí previamente en qué consistía a grandes rasgos la sociedad anónima, pero como les digo, este tipo de charla está orientada directamente a las MIPYME, entonces nos vamos a abocar directamente a la SPA, o reconocida, ¿cierto?, como sociedad por acciones. Esto se encuentra para ustedes, si quieren obtener mayor información, en la ley 20.190. Si bien la SPA por nombre es una sociedad, es la única sociedad en nuestro país que se puede constituir por un solo integrante. Y a lo largo del tiempo, si ustedes así lo requieren y necesitan más capital, pueden incluir más personas, no hay ningún problema. Pero pueden partir y pueden mantenerse en el tiempo con un solo participante. La administración también. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de sociedades, la administración puede ser conjunta, se puede delegar a un tercero, pero en este caso en particular de la SPA, puede ser el mismo accionista, ustedes mismos, los que están constituyendo este tipo de sociedad, quienes administren esta empresa. ¿Ven? Entonces, ya no tengo que pagarle un administrador, no tengo que incluir a un tercero a este tipo de sociedad, puesto que soy quien constituyó esta empresa, la persona encargada de administrarla. La responsabilidad de esta figura legal también es bastante importante, puesto que yo, si a mí no me va tan bien como yo esperaba, voy a tener que responder solamente con el patrimonio de la empresa y no voy a tener que responder con mi patrimonio personal. También esta figura legal en general se le compara bastante con el empresario individual de responsabilidad limitada, pero la diferencia entre las dos radica en que no nos olvidemos que la empresa individual de responsabilidad limitada
permite solamente un giro. En este caso, la SPA permite una cantidad de giros ilimitada, también con el asterisco como les había comentado previamente. Pero la cantidad de giros las podemos establecer. Siempre, para cualquier tipo de sociedad, se pide que el giro al cual yo me quiera dedicar sea de carácter lícito, es decir, esté permitido por la ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero también a que el giro que yo esté buscando tiene que estar, ¿cierto?, denominado y establecido en esos códigos de actividad económica que yo les invité a buscar, a googlear, ¿cierto?, y que están relacionados con el Servicio de Impuestos Internos. Y también lo interesante de la SPA es que se puede constituir por este sistema simplificado que se llama Tu Empresa en un Día. ¿Se dan cuenta? Una sociedad bastante atractiva que tiene muchos beneficios, puesto de que no solamente está mirando una empresa en el corto plazo, sino que también en el largo plazo. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué lo mira en el corto y en el largo plazo? Puesto de que está considerando los giros que yo pueda realizar hoy, los que pueda realizar mañana, y también el capital de la empresa. Puedo yo constituirme hoy con una cantidad X y más adelante invitar a otro participante que se incorpore a esta SPA y que aporte también una parte de capital. Entonces, la SPA es una muy buena opción. La empresa individual de responsabilidad limitada también es una muy buena opción. ¿De qué va a depender? De las características que tengan ustedes que quieran establecer como negocio para poder escoger la mejor figura legal. Nuestro trabajo como centro, ¿cuál es? Es simplemente mencionarle a ustedes las características de los distintos tipos de sociedades que se pueden formar en nuestro país para que ustedes tengan todos los conocimientos necesarios y formen la mejor compañía. Y en una última instancia de constitución de empresa, nosotros tenemos la microempresa familiar. Y cuando hablamos de la microempresa familiar, nosotros nos vamos a una normativa distinta. En general, cuando nosotros creamos empresas, lo primero que hacemos nosotros, dependiendo si es persona natural o persona jurídica. Si es persona natural, yo me voy al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Si es persona jurídica, yo la constituyo legalmente, ya sea por un régimen general o por un régimen de carácter simplificado. Pero en el caso de la microempresa familiar, va a tener una situación distinta, puesto que mi primer registro va a estar dado en la municipalidad respectiva. La microempresa familiar tiene requisitos, los cuales están acá abajito mencionados para ustedes, están resumidas de esa ley que ustedes tienen ahí. Y acá, ¿qué es lo que indica? Indica, por ejemplo, de que el giro de esta empresa se va a desarrollar en la casa habitación de ustedes, ¿ya? También que van a poder trabajar ustedes y que van a tener que tener no más de 5 trabajadores distintos a su familia. ¿Qué se entiende por familia? Se entiende por familia a las personas que vivan en esta misma casa habitación. Si es mi tío, mi primo, pero mi tío y mi primo viven cada uno en casas distintas, van a ser considerados como 5 personas ajenas a la familia. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Y también, ¿cuál es el problema fundamental, si quieren verlo desde ese punto de vista, de este tipo de empresa? Es que la responsabilidad va a ser de carácter ilimitado. ¿A qué se debe esto? A que la microempresa familiar trabaja con mi mismo RUN, ¿ya? ¿A quiénes les conviene una microempresa familiar? A las personas, por ejemplo, que lo que quieren vender, a lo mejor, es, termino la idea, señorita Lady, y les permito que usted me pregunte, por favor, porque me llegó un aviso que levantó su mano. ¿A quiénes, por ejemplo, le podría acomodar esta figura legal? A las personas que realizan algún tipo de actividad que no contamine, ¿ya? Contaminación acústica, contaminación del medio ambiente en general, que tengan un patrimonio bastante bajito, ¿ya? Que vendan a lo mejor ustedes tienen una cosecha, y lo que quieren hacer es vender esas verduras. Entonces, en esos casos en particulares,
Una microempresa familiar les va a simplificar bastante su idea de negocio. Ahora sí, la escucho, por favor. ¿No? ¿Alguna intervención, algo que quieran hacer? Lo que necesiten preguntar, por favor, no hay ningún problema. Pueden hacer todas las consultas que necesiten, pueden intervenir a través de nuestro chat. Yo estoy pendiente para poder responder a todas las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Consulta, ¿cómo Sí, se puede acceder a una asesoría más personalizada? de parte del centro. Sí, de parte del centro, sí. Ya, terminando la charla que usted va a tener en este momento, por favor comuníquese, Marcela también está al pendiente de lo que usted está preguntando. Al finalizar nuestra charla, usted se puede contactar con uno de los ejecutivos del centro para poder hacer todas las consultas que tenga más específicas, ¿ya? Y desde el centro la van a asesorar sin ningún problema y de forma gratuita. Ya, súper, gracias. No, de nada. Carmen, disculpa, voy a aprovechar de hacer la intervención inmediatamente. ¿Sí? Cuando enviemos el link para que la gente se pueda inscribir en la lista de asistencia y así enviarles la presentación, además les voy a incluir el correo electrónico del asistente ejecutivo para que puedan contactarse con él y agendar una entrevista. Muchas gracias, Marce. Muy amable. Entonces, continuamos un poquitito. Me están haciendo una pregunta igual por interno de cuál podría ser una desventaja o errores de hacer una sociedad por intermedio de empresa en un día. Nosotros mañana vamos a ver todas esas factibilidades, pero para no dejarle su consulta pendiente, son dos cosas distintas entre desventajas y errores. Cuando hablamos de desventaja, yo ya se las planteé cuando le establecí estos recuadros donde le indico cuáles tienen responsabilidad ilimitada. La responsabilidad ilimitada, es decir, el responder con todos nuestros bienes, puede ser perfectamente una desventaja para nosotros. Y ahora, si hablamos de errores, los errores más frecuentes están en cuando nosotros establecemos el nombre de nuestra empresa, aunque usted no lo crea. ¿Por qué razón? Porque nosotros en el título arriba de cuando creamos la empresa por tu empresa en un día, ¿ya? Colocamos Juan Pérez Panadería e IRL, pero después cuando estamos redactando el texto no lo escribimos igual. Y eso, ¿ya? Y ese es nuestro problema general. ¿Cuál es el problema que nos genera? Que después vamos a tener que generar una modificación. Entonces, ¿a qué los invito yo? ¿Y qué vamos a hacer mañana? Vamos a establecer esto y luego, aunque nos demoremos un poquitito más, ¿ya? Aunque nos demoremos un poquitito más, ¿a qué los invito yo? A que revisemos nuestro borrador de escritura, que es lo que vamos a hacer mañana también. El revisar párrafo a párrafo nos va a tardar un par de minutos más en la constitución de la empresa, pero nos va a permitir evitar errores posteriores, que es lo que usted me está preguntando. Efectivamente, don Sergio nos pregunta también si cuando nosotros creamos una SPA, lo que queremos es que nuestra empresa tenga una participación más dinámica. Efectivamente, ¿por qué? Si lo vemos desde el punto de vista de participación de mercado, por ejemplo, esta empresa va a ser creada a lo mejor con un capital más limitado, puesto de que no todos nosotros contamos con un gran capital para poder partir, pero muchas veces la idea que tenemos, como me pasó una vez con una persona en particular, que la idea era tan fantástica que al par de meses me dijo, ¿sabe qué? Fue muy buena idea haber creado una SPA, porque ahora yo voy a incluir a otra persona, esta persona va a aportar más capital y nos vamos a instalar también en Temuco. Entonces, de inmediato, la idea de negocio que tenía fue creciendo y permitió también incluir a nuevos participantes. Entonces, es una muy buena figura en el caso que ustedes la quieran considerar. Miramos un poquitito a grandes rasgos lo que nosotros conoceremos como régimen general, y en este régimen general yo ya lo había descrito. Esto que está acá, ya tal como indica al final, viene de la fuente del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y por qué hay una flecha ahí? Para que por favor averigüen siempre bien toda la información.
Esto que está acá proviene, como les digo, de nuestra fuente, que debería ser una fuente oficial, Servicio de Impuestos Internos, pero tiene un error. ¿Cuál es el error? Que en el caso, yo les contaba a ustedes, voy a revisar de inmediato el chat, pero solamente para aclarar este punto, nosotros cuando constituimos una empresa, aquellas que no se pueden hacer por tu empresa en un día, y que hay que hacerlas por un régimen general, nosotros vamos a tener que hacer una escritura, ¿cierto?, a través de un abogado, inscribirla en el registro de comercio y publicarla en el diario oficial. Pero cuando yo la inscribo en el registro de comercio, el valor no es el que está ahí, hay un error. El valor correcto es un valor base de 5.500 más el 0,2% del capital, no es el 2%. ¿Dónde yo puedo ver la información real? Ingresen por favor a la página del registro de comercio y esa sería nuestra fuente oficial para poder trabajar con esa información, ¿ya? Pero ese es un problema que tiene la página. Don Víctor nos pregunta, en aquellas empresas en que se individualiza quien administra, se refiere al representante legal, usted lo va a establecer, porque hay, dependiendo del tipo de compañía, hay compañías en las cuales, por ejemplo, sobre todo en el caso de sociedades, como la sociedad comercial, la sociedad de responsabilidad limitada, ellos permiten que un tercero administre la sociedad. En esos casos, usted puede contratar a una persona, a un tercero, para que lo haga. Lo que no sucede, por ejemplo, en una empresa individual de responsabilidad limitada, en una SPA que va a estar administrada por su propio dueño, ¿ya? Pasamos y conversamos un poquitito de este régimen simplificado, y cuando hablamos nosotros cuando hablamos del régimen simplificado, es de esta ley 20.659, más que hablarles de una ley, que no tiene mucho sentido ahora, lo que yo les quiero contar es que de ese régimen general que les conté al comienzo, abogado, la escritura con el abogado, disculpen, la inscripción en el registro de comercio, la publicación en el diario oficial, vamos a pasar a simplificar todo esto en un trámite en un día. Eso es lo que indica en esa lámina. ¿Cómo lo simplificamos? Con la posibilidad de constituir todo a través de una página web, ¿cierto? Y con esta constitución de la página web vamos a poder hacerlo a través de una firma electrónica avanzada, que puede ser de carácter personal en una notaría, por ejemplo, que hoy en día no está muy recomendado por todo el tema de los contagios, y que esta página lo entendió así, y el sistema lo entendió así, y nos permite hacerlo todo de carácter completamente electrónico. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa. Los invitamos, ¿cierto?, cordialmente a que ustedes se inscriban, ¿ya? Ahí está la información. Yo mientras tanto voy a seguir respondiendo sus dudas, como la que me indica la señorita Amanda acá. Los invitamos entonces a copiar ese link en su navegador para que se inscriban. De esa forma, con la inscripción va a quedar en nuestro centro su registro para poder acceder a estas asesorías de forma más personalizada y también poder ayudarlos de una mejor forma y compartirles los materiales. Amada, disculpe, yo había entendido Amanda primero. Señorita Amada, la inscripción en SI se puede realizar antes de tener todos los permisos de municipalidad y salud, dependiendo del tipo de figura legal que usted quiera. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted, por ejemplo, crea una empresa por tu empresa en un día, eso automáticamente tiene un registro que está ligado al Servicio de Impuestos Internos y le entrega, por ejemplo, un RUT de carácter provisorio. Entonces, automáticamente usted va a sacar su clave de impuestos internos y le va a poder obtener toda la información. El tener la inscripción, ya sea tu empresa en un día, Servicio de Impuestos Internos, no significa que usted puede comenzar a trabajar. Eso sí quiero que quede clarísimo. ¿Por qué? Porque yo, para poder comenzar a trabajar, tengo que contar, disculpe, con todos los permisos legales. Si yo, por ejemplo, creé mi empresa en tu empresa en un día, tengo las boletas timbradas, pero no tengo la patente municipal, yo no puedo trabajar. Todos los trámites listos y trabajamos sin ningún problema. Si no están todos los trámites,
tendremos que esperar a que todo concluya de forma satisfactoria para empezar a abrir nuestro negocio y atender al público. Buena pregunta, don Francisco, también. Se puede, pero ¿de qué va a depender, por ejemplo, de dónde esté ubicada su dirección? En el caso de servicio, no le piden un destino comercial, pero sí, por favor, preocúpese en el caso que viva en un condominio, ¿ya? En condominios de edificios, en condominios, en lugares cerrados. ¿A qué se debe esto? ¿Ya? Esto se debe fundamentalmente a que nos van a pedir un permiso a nosotros de poder constituir una empresa en esa propiedad en particular. Entonces, ese es el único cuidado que tenemos que tener. Nos tomamos un par de minutos más, de nada, don Francisco. Nos tomamos un par de minutos para las inscripciones, para que lo hagan tranquilo, y retomamos de inmediato. Mientras tanto van terminando con el tema de las inscripciones, voy a seguir respondiendo sus consultas que están realizando a través del chat, ¿ya? La señorita Lady
y nos pregunta cuánto nos tardamos en enviar las capacitaciones al correo. Le van a ir respondiendo a medida de que ustedes vayan enviando sus inscripciones, por favor. Y en el caso de don Sergio, nos pregunta cuánto es necesario contratar un contador y de que él tiene entendido que piden tener uno, ¿ya? No está solicitado en ninguna parte, don Sergio, de que estén pidiendo un contador, ¿ya? Incluso, por ejemplo, ahora por el sistema de pymes que nosotros tenemos y que están a través del Servicio de Impuestos Internos, permite también, si bien no es parte de esta charla, pero me gustaría explicarle un poquitito, la contabilidad de carácter lo más simplificada posible. Por ejemplo, llevar un registro de ingresos y de gastos, lo cual yo soy contadora, por ejemplo, y yo podría decir, no, hágalo nomás, contrate a alguien, ya, pero la idea es que ustedes tengan el mayor ahorro posible. Entonces, lleva un registro de sus ingresos, de sus gastos, ya, en una planilla Excel, si usted gusta. Incluso hay unos formatos que nos entregan el Servicio de Impuestos Internos para poder hacerlo. Y una vez al año, sí, para el caso de las declaraciones juradas, ¿ya? Para el caso de las declaraciones juradas y para el caso de las declaraciones de renta, es sumamente importante contar con la asesoría de un profesional. ¿Por qué razón? Porque esos son los impuestos finales que nosotros enteramos al fisco. Entonces, ahí sí tenemos que tener bastante cuidado. Y en el caso que de todas formas usted se quiera asesorar con un contador, que el contador que usted escoja maneje bastante la información referente a la constitución de empresa en la parte tributaria más que nada, de lo que tiene, los dineros que tiene que enterar al fisco, y también que el valor que ojalá usted, al cual usted pueda acceder, que le puedan cobrar, esté relacionado con el tamaño de su empresa. Puesto de que, como les comentaba, muchos de ustedes quieren emprender, ¿cierto? Quieren establecer un nuevo negocio. Entonces, la idea es que el costo por asesoría no se les escape de eso. Continuamos entonces, seguimos trabajando en nuestra charla. Vamos a conversar ahora entonces respecto al estudio de firma y por qué es importante esta parte del estudio de firma en notaría. Esta información la entrega el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ¿ya? Y que habla de la subsecretaría en particular de tamaños de empresas. Entonces, nos entrega las firmas en notaría que se han hecho por este concepto de creación de empresas nuevas. Y han ido aumentando en el tiempo. Si bien originalmente teníamos solamente una notaría en nuestra localidad que permitía crear estas empresas, hoy en día han ido en aumento. Pero como les digo, nosotros aquí los invitamos como centro. ¿Y en qué los vamos a capacitar? En que ustedes toda la tramitación la puedan realizar siempre de carácter electrónico y no tengan, ¿cierto? Y no tengan que ir ustedes mañana, por ejemplo, si quisieran constituir la mañana, que no tengan que ir mañana a una notaría, ¿ya? Veamos un poquitito las tarifas. Si de todas formas yo quiero hacerlo en notaría, ya los valores que nosotros tenemos que cancelar van a ser distintos. Pero, por ejemplo, si yo hago un comparativo con el régimen antiguo, ahí están todos los valores para no irlos leyendo uno a uno, porque no es la finalidad, ¿cierto?, de nuestra capacitación del día de hoy, pero sí establecer un comparativo general. ¿Y cómo hago yo el comparativo? Digo, el régimen general versus este régimen de carácter simplificado. Y en el régimen general, no nos olvidemos que teníamos que contratar un abogado. Y si yo contrato un abogado, según las tarifas del Colegio de Abogados, este valor varía entre 200 y 250.000 pesos, solamente por pagarle al abogado. Más pagar el registro de comercio, que dijimos que correspondía a 5.500 pesos más el 0,2% del capital. Y también, cuando corresponda, pagar la publicación en el diario oficial. ¿Y por qué digo cuando corresponda? Porque va a corresponder pagar para aquellas empresas cuyo capital supere las 5.000 UF. ¿Y ahí cuánto pagan? Una UTM por concepto de publicación. Las empresas más pequeñas no pagan, pero no nos olvidemos que tuvieron que pagar un gran valor por concepto de abogado. Si ustedes suman
Vamos a colocar un valor aproximado de 300.000 pesos en el régimen general. En cambio, en el régimen simplificado, si ustedes calcularan estos valores que están aquí, incluso solamente estos valores que están ahí, se van a dar cuenta que estos valores fluctúan y están aproximadamente en 8.000 pesos. Hicieron todas sus tramitaciones por 8.000 pesos, lo cual en el caso de una MIPYME, por ejemplo, de una empresa bien pequeña, el tener ese cambio en los costos va a afectar bastante, puesto que es dinero que está saliendo del capital que yo aporté, ¿cierto? Entonces, aquí los invitamos a crear una figura jurídica, ¿cierto? Una persona jurídica que permita ser creada por tu empresa en un día. También el sistema permite migrar. ¿A qué se refiere con migrar? Aquellas personas que tienen una empresa y que la constituyeron por un sistema antiguo, pueden pasar a un sistema nuevo, ¿ya? No sé si hay alguna consulta que quieran plantear, ¿no? Entonces, podemos pasar de un sistema antiguo a un sistema nuevo. ¿Cuál es el único problema del sistema de migración hoy en día en nuestro país? Porque el costo, tal como ustedes pueden ver acá, tampoco es un costo elevado. El problema radica que para pasar del sistema antiguo al sistema nuevo y tener todo en formato digital, la complicación está en que debemos pedir un certificado en el registro de comercio. Y ese certificado está hecho en unos, para que ustedes se imaginen un poquitito, son unos libros gigantes donde están todos estos documentos, están en formato manual, ¿ya? Y algunos de ellos están en formato escrito, pero en hojas, y tienen que traspasar la información. Y esto demora bastante. Entonces, eso genera que desmotive el cambio desde el sistema antiguo hasta el sistema nuevo. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque la finalidad de nosotros hacer las cosas bien desde el comienzo van a radicar en que después yo no voy a tener que migrar de un sistema a otro. Tal como les comentaba, y en esta última parte ya de nuestra charla, ¿con qué quiero que nos quedemos? Lo que yo les comentaba antes, que todo se puede hacer a través de nuestra página web. ¿A qué me refiero con nuestra página web? A la página de Tu Empresa en un Día. Y en particular, por ejemplo, que ustedes pueden tener y solicitar firma electrónica a través de distintas empresas que están certificadas para ello, y que estas empresas certificadas fueron de cierta forma autorizadas por el Estado de nuestro país, ¿ya? Y en total tenemos una cantidad de 8 firmas. En cambio, también ustedes podrían querer comprar una firma electrónica para este trámite en particular. Todo va a depender de cuál más les convenga, que puede ser la pregunta. ¿Qué hago? ¿Compro para ahora o compro para ahora y para el futuro? Va a depender de lo que ustedes quieran hacer para más adelante. Si ustedes solamente van a constituir una empresa de carácter electrónico, vamos a tomar esta opción en la cual yo estoy moviendo el cursor en este momento. Si ustedes, en cambio, lo que quieren hacer es firmar más documento electrónico, a lo mejor después van a tener trabajadores y van a querer firmar los contratos de carácter electrónico, hagámoslo por este otro sistema. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El costo que yo tengo que asumir como empresa. Por ejemplo, si yo me voy al lado derecho de la lámina que les mostré anteriormente, nos permite comprar una firma electrónica por los valores que están ahí preestablecidos. Y hay 2 empresas que actualmente están prestando este sistema con valores bastante similares. ¿Qué hice yo para ustedes? Para poder explicarles mejor, yo compré una firma electrónica para ver cuánto me demoraba, ¿cierto? Cuánto era el costo, cómo llegaba, cuáles son los requisitos, y qué es lo que hice. Ingresé a la primera de ellas, que tiene el costo más económico de 1.990, la otra vale 2.000, la diferencia es no significativa, ¿cierto? Y puedo comprar, y lo que yo hice fue comprar un paquete para tener 3 firmas electrónicas disponibles para mí, y que van a tener una duración de 1 año. Es decir, yo puedo ocuparla mañana, o ocuparla en 6 meses más, o hasta en 1 año, ¿ven? ¿Qué es lo que hice yo? Comparé, ¿cierto?, estas 2 empresas, y lo primero que hice fue ingresar al portal de la primera compañía y me aparecieron los primeros datos. ¿Y qué me pide a mí para poder comprar esta firma electrónica?
me pidió mi número de serie de carnet, mi fecha de nacimiento y un número de teléfono. ¿Para qué nos pide los dos primeros datos? Los primeros datos son para verificar que efectivamente quien está comprando la firma electrónica soy yo, ¿cierto? La firma electrónica es, si bien es algo electrónico, es algo de una importancia fundamental para aquellas personas que están trabajando en la constitución de una empresa. Entonces tiene que ser un procedimiento serio. Incluso más adelante nos pregunta y nos genera una serie de preguntas relacionadas con nosotros para verificar que efectivamente seamos nosotros quienes estemos comprando esta firma electrónica, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué me preguntaron? No copié acá las preguntas, pero antes de esto me aparecía, por ejemplo, el nombre de su padre es, y aparecían varias opciones, el nombre de su madre es, el nombre de uno de sus hermanos es. Todos esos datos solamente se supone que los voy a manejar yo, puesto que nos preguntan el primer y segundo nombre de nuestros padres, por ejemplo. Esa información, ustedes se pueden preguntar también de dónde la obtienen. Recuerden que todas estas instituciones trabajan con base de datos del sector público y por lo tanto esta información está disponible, por ejemplo, en el registro civil. Una vez que yo ya ingresé mi información, me envían un correo para yo confirmar mi mail. Y una vez que confirmo mi mail, como una segunda medida de seguridad, me van a enviar un mensaje a mi número de teléfono que yo dejé registrado. Yo reviso los mensajes de mi celular y me aparece un código de 6 dígitos que va a ser este código de verificación. ¿Ven? Cuando yo incluyo este código de verificación, me permite a mí crear a través de la página web, ahora sí me da la opción de crear un PIN. Y este PIN es súper importante, por favor. Cuando ustedes creen el PIN, lo ideal es que tenga, por ejemplo, una letra mayúscula, yo se lo estoy diciendo yo como idealmente, no lo plantea la página, sino que como una medida de seguridad, una letra mayúscula, letras minúsculas y números. Y eso les genera a ustedes un nivel de seguridad alto para poder, de cierta forma, proteger sus antecedentes de carácter personal. Y además, el PIN que ustedes establezcan, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a permitir que ustedes puedan trabajar más adelante en la plataforma? Entonces, por favor, recuerden el PIN que vayan a establecer, porque si ustedes lo olvidan, van a tener que comprar otro certificado y no es posible recuperar esta información. Y los 1.990 pesos que gastaron, que a lo mejor para algunas personas puede no ser tanto, cuando nosotros constituimos una empresa, lo que más queremos, ¿cierto?, es tratar de ahorrar. Y no lo estaríamos haciendo si no estamos recordando nuestro PIN de seguridad. Finalmente, cuando yo creo mi PIN, me va a aparecer esto que está en esta captura de pantalla. Y tal como ustedes pueden apreciar acá arribita, me cambió. Y de poseer 0 firmas electrónicas disponibles, ahora tengo 3 firmas electrónicas. Yo el trámite lo hice ayer, como les digo, para preparar los materiales para ustedes lo más actualizado posible. Y de inmediato pasé de tener no tener firma electrónica a tener 3 disponibles y que las puedo ocupar, tal como yo les comentaba, durante un año completo. ¿Ven? Entonces, esta es una posibilidad para yo poder hacer toda mi tramitación mediante la plataforma. Y una segunda posibilidad, que estaba descrita en esa primera lámina, que yo le establecía 2 opciones, es el comprar firmas electrónicas que tengan una duración, por ejemplo, de 1 año, 3 años o 5 años. Y hay distintas empresas que están certificadas, todo también se hace a través de la misma página web, ¿ya? Yo tomé como ejemplo 2 de estas, y aquí tenemos una, ¿ya? Y en la cual ustedes van a tener ese dispositivo. Las personas que tienen cuenta bancaria, ¿ya?, en algunos bancos en particular, les entregan a ustedes un Digipass, que aparecen unos códigos adentro. Esos códigos es similar a lo que nosotros trabajamos acá con el toque, ¿ya? Pero para poder utilizar esto, sí,
Para poder utilizar esto, le respondo de inmediato, don José. Para poder utilizar esto, es fundamental entender que el costo va a ser más elevado, puesto que voy a tener que asumir un costo, no solamente, ¿cierto?, por concepto de pagar de forma anual, 2 años, 3 años, o 1, 3 y 5, dependiendo del tipo de empresa, sino que también un valor único en el tiempo por adquirir este equipo. Don José nos preguntaba si para poder adquirir esta firma electrónica nos pide la clave del registro civil, ¿cierto? Nuestra clave única. La respuesta es sí. Incluso les recomiendo, hoy en día la clave electrónica se puede obtener de, la clave única se puede obtener de distintos formatos, ¿cierto? De distintas formas. Entonces, siempre les recomiendo, y sobre todo, si van a participar de la charla de mañana, los invito a obtener su clave única, puesto que les va a permitir trabajar con distintas plataformas. No solamente con la de creación de empresas, sino que también con otras tramitaciones legales. Pero sí las solicita si esa era la pregunta. Y finalmente, para terminar ya nuestra charla, una segunda empresa, tomé 2 al azar, ustedes pueden ver otra, que también tiene un cobro por el token, ¿cierto? Y cobros respectivos por la utilización de esta firma electrónica en distintos periodos de tiempo, 1, 2 y 3 años. Como resumen de esta última parte, es fundamental entender qué es lo que yo quiero hacer como empresa. Quiero a lo mejor ser proveedor del Estado, porque si quiero ser proveedor del Estado, a lo mejor son muchos los documentos electrónicos que yo tengo que firmar. Entonces, si son bastantes, me conviene este sistema. Ah, no, yo lo que quiero hacer solamente es constituir la empresa con firma electrónica, pero nada más. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene solamente pagar los 1.990 o 2.000 que nos ofrecían en una primera instancia. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque muchas veces nos entrampamos en qué decisión es la que tenemos que tomar y cuál es la mejor decisión para nuestra compañía. ¿A qué los invito yo? A no pensar en tomar una decisión solamente de corto plazo, sino que también de largo plazo. Y en un último punto y final de esta charla del día de hoy, comentarles también que estas empresas que yo les acabo de describir a ustedes y que están en la página de Tu Empresa en un Día, no solamente les permiten a ustedes obtener firmas electrónicas avanzadas, y solamente lo voy a dejar planteado como un tema, sino que también el obtener el certificado digital para poder hacer las tramitaciones a través del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Por ejemplo, para facturación electrónica, guía electrónica, nos piden un certificado digital. Ese certificado digital también los proporcionan este tipo de empresas. Claramente por otro costo, pero están disponibles para que ustedes también lo revisen. Eso sería entonces nuestra charla. Hemos concluido. Mañana, como les estaba especificando, tomaremos este tema que realizamos el día de hoy y lo vamos a llevar completamente a una parte práctica, ¿ya? Que tengan un muy buen día. No sé si tienen alguna otra duda. Si les quedan más dudas, también mañana, muchas gracias, de nada, señora o señorita amada. De todas formas, mañana los invito, si les quedó algo en el tintero que quieran expresarlo mañana, no hay ningún problema. Siéntanse, de nada, Santiago, siéntanse en la libertad, entonces, de plantearlo mañana. Mañana, ¿nosotros qué vamos a ver, don José? Mañana vamos a tomar esta parte teórica del día de hoy y vamos a constituir una empresa real en la página Tu Empresa en un Día. La vamos a dejar ¿hasta qué etapa? Hasta el borrador de la escritura, que es lo que me permite. Y les voy a mostrar también firma electrónica avanzada, registro de marca a través de la INAPI, y vamos a tratar de ver todas las funcionalidades de esta página que nos ofrece para poder trabajar, ¿ya? Que tengan un muy buen día y estaremos en contacto. Que les vaya muy bien.